Hoy descubrí algo que no me cuadra sobre la alarma sísmica. ¿Te suena familiar que la política de prevención en México se basa en el 19 de septiembre? Hoy leí los comunicados oficiales y aunque dicen que el simulacro fue un éxito rotundo, a mí me dejó muchas preguntas. Especialmente con el ruido que hizo mi celular a las 12 del día. No soy político ni experto. Esto no está patrocinado por nadie. Solo soy alguien que quiere entender qué está pasando detrás de las noticias. Y cómo nos estamos preparando realmente para un terremoto de verdad. Te lo cuento como lo entendí, para que tú también puedas pensarlo y decidir si esto te suena bien o no tanto. ¿Por qué se insiste tanto en que estemos preparados? ¿Y qué significa que una alerta suene en tu celular sin necesidad de internet? Esto va más allá de un simple simulacro. Esto podría salvarte la vida. Mientras algunos ven el simulacro de hoy como un ejercicio fundamental de prevención, otros lo consideran una medida insuficiente o incluso un simple acto de conmemoración. ¿Quién tiene la razón? Muchos celebran lo que se ha enunciado, la activación de la alerta en 80 millones de teléfonos. Pero también hay quienes lo ven como un juego de apariencias, si no va acompañado de una verdadera preparación de infraestructura. Mientras el gobierno presume de la tecnología, las preguntas siguen ahí. ¿Estamos realmente listos para un sismo de gran magnitud? ¿O solo estamos celebrando que la alarma funcione? Vamos parte por parte para entender mejor qué hay detrás de cada opinión. Según la versión oficial, esto es lo que nos están diciendo. El segundo simulacro nacional 2025 fue un éxito. La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta que el nuevo sistema de alerta a través de la tecnología del Cell Broadcast llegó a miles de personas sin fallas. Se afirma que esta prueba fue un avance histórico en la seguridad de México, ampliando la cobertura del SASMEX. Pero aquí fue donde me empezaron a surgir dudas. Lo que dicen es que la alerta ya funciona a nivel nacional, pero lo que la gente encontró realmente son pruebas sobre su funcionamiento. Hubo reportes de celulares donde no sonó, de gente que no sabía por qué estaba sonando, e incluso quienes lo desactivaron porque les parecía una molestia. Déjame repetir eso. La gente, en lugar de informarse sobre un sistema que les podría salvar la vida, lo desactivó. ¿Te imaginas el peligro que eso representa? Lo que preocupa es cómo esto podría afectar a futuro. ¿Y si este cambio realmente no resuelve el problema y solo lo pinta bonito? La tecnología de alerta es solo una parte de la ecuación. Si la gente no tiene protocolos claros en sus trabajos, en sus escuelas o en sus hogares, la alerta se vuelve inútil. Este sistema es un recordatorio de que la prevención es una responsabilidad compartida, no solo del gobierno. El riesgo es que la gente crea que con solo tener un teléfono preparado ya está a salvo. ¿Qué pasa si el sismo ocurre en un lugar donde no hay señal? ¿Qué pasa si no sabes a dónde ir una vez que la alarma suena? Esto no es solo una prueba tecnológica, es una prueba de la cultura de prevención en México. Y me pregunto si la pasamos. Tal vez piensas que esto no te afecta porque no vives en la Ciudad de México o en una zona sísmica, pero este es un tema de política pública nacional y de seguridad civil, que afecta a todo el país. Si tienes familia, si trabajas en un edificio, si te mueves en transporte público, esto te afecta directamente. Imagina que estás en la calle con tu familia y de repente tu teléfono suena con la alerta. ¿Te gustaría saber exactamente qué hacer? La alarma no es solo un recordatorio de un día triste, es un llamado a la acción para que todos nos preparemos.
No prometo tener todas las respuestas, pero creo que todos tenemos el derecho a cuestionar si un simulacro es suficiente. La política no es un juego de equipos, es algo que nos afecta a todos, y el futuro no es algo de lo que se pueda hacer trampa. Informarse no es ser experto, es ser responsable, porque nadie va a defender tu vida si tú no sabes lo que te están dando para cuidarla. Y ya que estamos hablando de control, me surge otra pregunta. ¿Estamos cada vez más bajo el control de la tecnología y el gobierno en cuestiones de seguridad? Con el avance de estos sistemas de alerta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad por el bien común? Porque si lo piensas bien, este tipo de medidas también nos abre a un debate más amplio sobre el monitoreo de nuestra vida diaria. ¿Estamos realmente siendo más libres o simplemente más controlados? ¿Y tú qué piensas? ¿Esto te deja más tranquilo o con dudas como a mí? Déjame tu opinión. ¿Te parece que lo que dicen es cierto? ¿O crees que hay algo más escondido en todo este tema de la prevención? ¿Te sumas a pensar juntos sobre esto? Si te ha gustado este análisis y te ha hecho pensar un poco más sobre el tema, no olvides darle like a este video. Y si quieres seguir explorando más temas como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Tu opinión es muy importante para mí, así que déjame un comentario abajo con lo que piensas sobre este simulacro, la alerta sísmica o sobre cualquier otro tema que te gustaría que analizáramos juntos. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo episodio.